Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta serie de webinars de recursos humanos en tiempos de reactivación, el cual tenemos el gusto de iniciarlos el día de hoy con nuestro webinar Gestión de la Bioseguridad 1, medidas para el retorno de las plantas de producción. El día de hoy nos acompañan como panelistas la señora Katarina Steinbach. Ella es la líder de la Mesa de Trabajo de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, quien es también gerente de Recursos Humanos de Siemens Energy. También nos acompaña el señor Héctor Torres Mota, quien es el gerente de HSE para el Pacto Andino y Centroamérica. Y nos acompaña asimismo la señora Mónica Mejía Lozano, quien es la gerente EHS de Siemens Energy. También tiene el gusto de acompañarnos el día de hoy el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Alemana. Él es el señor Thorsten Gottschall. Thorsten, muy buenas tardes y te cedo la palabra para que presentes con todos los honores a nuestros invitados. Muy bien, muy buenas tardes a nuestros panelistas, muy buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sí, mi nombre es Thorsten Gottschall y antes que nada creo que lo más importante, esperamos que ustedes, sus familias y equipos de trabajo se encuentran muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro primer webinar de una serie de 3 webinars sobre gestión de bioseguridad, un tema de alta importancia porque la economía y con eso también las empresas en Colombia se están abriendo más y más con la necesidad de, claro, cumplir con protocolos de bioseguridad. En este webinar, como dijo mi colega Ana Milena, vamos a discutir medidas exitosas para plantas de producción y nos alegra mucho contar con la participación de los expertos con mucha experiencia en el manejo de plantas, la señora Mónica Mejía Lozano de Siemens Energy y el señor Héctor David Torres de Bayer. Quisiera antes que nada también aprovechar la oportunidad para avisarles que pueden encontrar información alrededor de las actividades de la Cámara Colombo-Alemana y también de las actividades virtuales en nuestra página web. Realizamos diferentes formatos y de cualquier lugar pueden participar en nuestros webinars, concursos, cursos online, etc. Este webinar es la primera actividad organizada por la Mesa de Trabajo de Recursos Humanos de la Cámara Colombo-Alemana. Esa mesa se formó solamente el mes pasado y en nuestra 5ª mesa de trabajo, además de las mesas de innovación, finanzas, compliance y salud. La moderadora de nuestro webinar en el día de hoy es Katarina Steinbach, que también va a dar una breve introducción a la mesa de trabajo. Katarina tiene una trayectoria larga en temas de recursos humanos. Katarina trabaja en la nueva empresa de Siemens que se llama Siemens Energy, que antes fue una división del negocio de Siemens S.A. Es ejecutiva de recursos humanos y forma parte del equipo global de desarrollo y liderazgo en Siemens Energy. Katarina vive 20 años ya en Colombia, fue una de las promotoras y ahora es la líder de la mesa de trabajo de recursos humanos de la Cámara, que tiene como objetivo fomentar el intercambio de mejores prácticas en recursos humanos entre las empresas afiliadas. Katarina, muchas gracias por acompañarnos hoy. The virtual floor is yours, Katarina. Thorsten, muchas gracias. Muchas gracias los participantes por estar con nosotros en esta primera, digamos, mesa de discusión, en este primer panel de la Mesa de Trabajo de Recursos Humanos. Me acompañan aquí Mónica y Héctor, que ahora voy a presentar. También tú me preguntaste en la preparación cómo veía yo como los desafíos o los cambios principales para recursos humanos en esta crisis, digamos, en esa época muy diferente a lo que hemos vivido antes. Y yo pensé que son principalmente 3 puntos. Uno es que es obviamente un muy gran reto para todo el personal que va a las plantas de producción, o sea, nuestro personal operativo, nuestros ingenieros, nuestra gente como que trabaja en la manufactura, porque obviamente ellos se exponen a un riesgo
más grande simplemente por desplazarse y por estar en contacto más cercano con otras personas. Por ejemplo, en Siemens Energy hicimos hace algunas semanas una campaña que se llama ellos mantienen las luces encendidas, y fue como una campaña de reconocimiento para estos colegas en todo el mundo Siemens, quienes están como en sus puestos de trabajo durante esa crisis. El segundo punto que quería mencionar es el del trabajo virtual. O sea, yo creo todos vemos ahora que es posible, inclusive para funciones que antes pensábamos que no era posible, pueden trabajar de forma virtual y bastante bien. Por ejemplo, el hecho, Thorsten, que Ana Milena, que es la directora de la Cámara en Medellín, como modera o participa en un seminario de estos para Colombia y para Latinoamérica, no hubiera sido posible hace algunas semanas, ¿sí? Porque uno pensaría, no, tiene que viajar, etcétera, entonces no se puede. Y el tercer punto que yo quería mencionar es el que tanto para los líderes como para los colaboradores en general, nos damos cuenta que necesitamos nuevas competencias o fortalecer ciertas competencias. Solamente quiero mencionar 3. Uno es como la autoorganización. Estoy segura que ustedes también, y yo lo sé de conversaciones con colegas, ese tema de convivir con el trabajo, tener la familia, tener los hijos, tener como de pronto dos adultos en el hogar trabajando, etcétera. Esto es un reto grande y nos tenemos que organizar bien. El segundo es la comunicación con nuestros equipos, con nuestros colegas y obviamente con nuestros amigos. Y también algunas competencias técnicas, todos conocemos como todavía esas luchas, ay, me escuchan, me ven, la cámara, etcétera. Entonces, todos estamos aprendiendo en este momento. Entonces, esto de pronto como introducción. Tenemos también un slide sobre la mesa de trabajo de recursos humanos. ¿Lo podemos mover, por favor? Bueno, hablando de temas técnicos. Gracias. Aquí entonces queremos con esa mesa compartir prácticas exitosas entre las empresas afiliadas, discutir nuevas tendencias en la gestión de talento humano y también generar visibilidad para la Cámara y sus afiliados en temas de recursos humanos. Mayor información, Ana Sofía trabaja en la Cámara, y si ustedes tienen propuestas, ideas de temas, de conferencistas, etcétera, que pueden participar en este tipo de eventos y de pronto en algún momento otra vez también en eventos reales, vamos a ver. Entonces, Ana Sofía es la persona de contacto para esa mesa de trabajo. Y entonces, no gasta más tiempo. Brevemente, reglas del juego. Yo me imagino la mayoría de ustedes lo conocen, han participado en webinars. Ustedes en este momento no tienen el audio para evitar como interferencias. Aquí tenemos en este momento 76 participantes, 77 va aumentando. Entonces, les pedimos que ustedes escriban sus preguntas en una como caja de, de preguntas que hay en el webinar, para que nuestros moderadores nos ayudan, y en la segunda parte de este seminario vamos a contestar sus preguntas sobre el tema del día de hoy, que es la bioseguridad en plantas de producción y las experiencias reales. Me da mucho gusto dar la bienvenida aquí a 2 expertos en el tema y 2 expertos tanto en la parte, digamos, académica como en la realidad de las empresas. Mónica es directora para EHS en Siemens Energy, Medio Ambiente, Salud y Seguridad. Ella antes también trabajó en empresas como Tenaris, como OI, como Smurfit Kappa. Y también, Mónica, yo vi en tu hoja de vida que tú también eres docente o fuiste docente universitaria en estos temas. Entonces, eso es también un buen, digamos, complemento al trabajo en una empresa. Eres administradora de empresa con especialización en seguridad industrial. Yo no te pregunté por tus pasatiempos. Yo sé que eres de Cali, entonces yo me imagino como algunas tradiciones caleñas pueden ser. Y en un minuto te doy la palabra para que tú empieces, pero antes de una vez presento también a Héctor,
Héctor es ingeniero industrial. Él es el OHS Manager en Bayer, Organizational Health and Safety, right? Sí. Él tiene una gran experiencia, trayectoria en temas de seguridad de plantas, en salud ocupacional, investigación de accidentes, entre otros temas. Y tú sí me pusiste algunos pasatiempos. ¿Te gusta el fútbol? Restaurantes y viajes. El fútbol vuelve y los restaurantes y Ojalá viajes en pronto. algún momento también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les pido a Mónica y a Héctor brevemente describirnos la situación respecto a los protocolos de bioseguridad de producción que viven en este momento en sus empresas. Más o menos en unos 4 o 5 minutos, y después les hago 2 preguntas más y abrimos digamos, el espacio para nuestro público. Mónica, por favor. Hola, muchas gracias, Catarina. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar y muchas gracias por la invitación. Gracias por esa presentación tan linda que acabas de hacer y algunos pasatiempos muy rápidos que no tuve la oportunidad pues, de contarles. Me gusta mucho correr, llevo ya aproximadamente unos 12 años dedicada a correr. Este último año y medio me ha tocado frenar mucho el tema, pero ya estaba preparándome para una maratón que creo que me va a tocar dejarla en pausa El otro año. por mucho tiempo, sí. Pero bueno, eso es uno de mis hobbies, y los viajes y obviamente los restaurantes, que creo que eso a la gran mayoría nos gusta. Habrá que dejarlo para otro momento, pero esperemos que sea muy pronto. Bueno, entrando ya en materia con este tema de los protocolos de bioseguridad, quisiera contarles muy rápidamente qué nos ha pasado a nosotros en Siemens Energy. Nosotros, digamos que a raíz de toda la situación derivada pues, de la pandemia, en el momento en que nos tocó detener la operación, empezó todo el proceso de ver cómo nos íbamos a reinventar, que es la palabra fuerte y de moda que estamos utilizando ahora, pero sobre todo a reorganizar todo nuestro proceso productivo para poder en algún momento retornar a la operación. Me gustaría mostrarles el siguiente slide, si me pueden ayudar. Ok. Gracias. Perfecto. Y aquí un poco contarles desde dónde partimos nosotros. Nosotros arrancamos desde un enfoque resiliente. ¿Y por qué resiliente? Porque definitivamente era caer para volvernos a levantar. Empezar a conocer cosas nuevas, empezar a aprender y aprender haciendo, porque nosotros no teníamos ni idea de cómo darle manejo a este tema. Y este enfoque resiliente lo manejamos en 3 órbitas muy puntuales. Uno, el responder. Digamos que la primera preocupación grande nuestra era en el momento en que se detenía la operación y teníamos que planear cuándo íbamos a regresar. La claridad era la seguridad de las personas y cómo nos íbamos a enfocar en ese proceso de seguridad de las personas. Pero ahí venían otros cuestionamientos importantes. La continuidad del negocio, porque era clarísimo, había que definir seguridad dando continuidad al negocio, presentar obviamente unos indicadores financieros positivos, y lo más importante también de todo este paquete, la reputación, y una reputación claramente alineada con el tema de seguridad de las personas, que era lo primero que nos interesaba. De ahí pasamos a un resistir, que es cómo íbamos a gestionar la crisis, ya en medio de la crisis, qué íbamos a hacer y cómo nos íbamos a preparar para este reinicio. A nosotros nos pasó algo bien curioso, y es que por ser pues, del sector de energía, digamos que estábamos acogidos dentro de los decretos que salieron de excepciones, y eso nos permitió a nosotros arrancar antes de que el gobierno determinara los protocolos de bioseguridad. Eso nos obligó a nosotros a irnos preparando sin saber que iba a salir un protocolo, que muchas de las cosas que ya estábamos haciendo pues estaban ahí contenidas, pero que otro tanto nos iban a quedar por fuera y que teníamos que vincular. Y por último, la palabra reinventar. Aquí básicamente fue empezar a investigar, seguir mucho las noticias, ver las experiencias de otros países, qué pasaba en otras plantas Siemens que ya nos llevaban cierto tiempo de adelanto pues en todo este proceso, y donde la pandemia estaba muchísimo más fuerte. Empezar a plantearnos esos escenarios posibles, que es lo más crítico. Digamos que como íbamos trabajando en la medida en que íbamos aprendiendo o entendiendo, pues era súper importante plantearnos esos escenarios extremos a los que podíamos llegar con nuestra gente ya en la operación.
y adaptar el modelo del negocio al final del día, porque si bien seguimos en la planta y seguimos produciendo, es un nuevo renacer, digámoslo así, y es una nueva manera de empezar a trabajar. Hoy que estaba en la planta y veía a todo el mundo con toda su protección, se vuelve más difícil, mucho más demorado, mucho más complejo pues el proceso, y entonces es poderlos ir escuchando y ayudándolos para ver cómo vamos evolucionando. Estas tres cosas las amarramos con algo clave, un comité de crisis de toda la compañía, donde nos reunimos todas las semanas para poder ir viendo cómo vamos avanzando y como tú lo mencionabas, Catarina, en este aprendizaje definitivamente, porque es todos los días aprendiendo. Y un comité de prevención o de crisis que se tiene por cada planta o por cada unidad de negocio, bien sea un proyecto o un servicio. Esto es un poco, digamos que lo que resume cómo arrancamos nosotros todo este tema de los protocolos, y más adelante pues les mostraré un poco en qué vamos y qué más hemos aprendido. Ok, ¿seguimos o serían estos siguientes? Sí. Si quieren, damos continuidad entonces, perfecto. Bueno, ya digamos que en el marco del protocolo, ¿qué empezamos a hacer? Digamos que nosotros identificamos 4 aspectos muy importantes que teníamos que empezar a movilizar. Lo primero, y que como les contaba, nosotros ya veníamos ejecutándolo antes de que saliera la resolución que nos alineaba pues con todos estos temas del protocolo de bioseguridad. Digamos que lo estábamos haciendo empíricamente y digamos que entendiendo obviamente el factor de riesgo al que nos estábamos exponiendo. Entonces, un poco empírico, entendiéndolo como pandemia, como salud pública, pero obviamente aplicando todos los, digamos que todos los rigores de los estándares de seguridad que tenemos dentro de las compañías. Entonces, ¿qué definimos? Primero, pues entender todos los requerimientos legales, poder identificar cuáles eran las normativas que nos aplicaban de acuerdo al sector, aplicar la resolución 666, pues que es la que hoy todos estamos viviendo para todos los sectores, y empezar a hacer una construcción y validación de ese protocolo de bioseguridad, que por supuesto se construye con todas las partes. Esto no es solo una actividad de HS, sino que aquí se involucra toda la organización para poderlo alimentar y tener un documento muy robusto que luego podamos llevar a la aplicación, porque pues la resolución es muy linda en el papel, pero aplíquela y sobre todo garantice que en el día a día se viva. Eso es lo más complejo. De ahí pasamos a un segundo aspecto muy importante, que fue el requerimiento médico. Nosotros lo primero que hicimos fue identificar a todo el personal de riesgo, ese personal con comorbilidad que podía afectarse en caso de llegar a tener algún contagio de COVID. Al final todos somos vulnerables, pero claramente hay una población muchísimo más vulnerable. Eso nos facilitó, teniendo todos los exámenes médicos ocupacionales de la gente, pues poder identificar quiénes eran esas personas que necesitábamos dejar en aislamiento preventivo. De un grupo de 320 personas más o menos que tenemos en la planta, 30 personas tuvieron que quedarse en su casa aislados, y hoy pues los estamos monitoreando y asegurando que ellos continúen en sus actividades en casa protegiéndose. Y otra actividad muy fuerte que hemos desarrollado, tenemos un equipo médico maravilloso en la organización que se ha venido pues también digamos que fortaleciendo y preparando para este tema. Ellos hacen seguimiento diario a todas las personas de la compañía. Nosotros en Siemens Energy somos alrededor de 600 personas y diariamente con este equipo médico estamos monitoreando las condiciones de salud. No importa que sea solo que sea el personal de planta o el personal que esté en home office, con la intención de garantizar que contamos con la información veraz de la condición de salud de todos los que trabajamos para Siemens Energy. Y obviamente hicimos una previa antes de arrancar, cuando se tomó la decisión que como estábamos cobijados por la excepción podíamos arrancar a operar, pues hicimos un barrido bajo un cuestionario para saber si la gente había tenido alguna exposición a un sospechoso o si en algún momento había tenido algún tipo de síntoma que nos generara alarma y que nos tocaba tomar la decisión de dejarlo en casa en observación mientras reanudaban pues las actividades el resto de la operación. Entonces, este fue el segundo requerimiento muy importante. El tercero, entonces, empezar a identificar las condiciones en sitio, prepararnos con todas las adecuaciones físicas en términos de lavamanos, de marcaciones de los pisos, las separaciones de puestos de trabajo, dónde íbamos a ubicar la zona de aislamiento. Y ahora les cuento una anécdota que tuvimos pues con ese caso de la zona de aislamiento, que solo hasta que uno le pasa, lo entiende y lo vive y puede determinar cómo funcionar cuando algo así se presenta. Trabajar mucho el distanciamiento social, entonces esto nos llevó pues a empezar a identificar puestos de trabajo, qué distancias había entre cada puesto de trabajo y personas,
para empezar a cerrar, mover máquinas o si era el caso, pues cerrar algunos puestos de trabajo para dar cumplimiento a este distanciamiento. Los elementos de protección personal, pues que en este caso son claves, hay muchos mitos alrededor de estos elementos de protección personal, entonces uno darle la claridad a la compañía de cuál era la necesidad y luego a la gente de por qué estábamos dando ese tipo de elementos de protección, porque claramente varían. Y ya digamos que un control operacional que teníamos que establecer, temas de formatos, los seguimientos, los entrenamientos, todo lo que necesitábamos tener listo para poder mandar a la gente pues a la batalla, en este caso en la planta. Y un cuarto punto muy importante, empezar a hablar de esos escenarios posibles, ¿sí? Porque claramente va a haber una afectación a la salud en algún momento. Entonces, entender cómo íbamos a trabajar con unos casos sospechosos, construimos unos flujogramas de atención muy concretos, se les divulgaba a todas las personas para que la gente supiera cómo íbamos a actuar. Pero vuelvo, insisto, el papel aguanta con todo y es muy lindo un flujograma y el terror y el pánico escénico cuando el tema llega y cuando realmente hay que empezar a tomar decisiones, pues es ahí donde realmente uno aprende y entiende que esta preparación es muy importante, pero también tener la cabeza fría para poder actuar en el momento en que se presentan pues las situaciones. Entonces el flujograma incluye casos sospechosos, casos positivos, cómo vamos a manejar ese famoso cerco epidemiológico que es clave, y obviamente identificar a dónde podíamos enviar a nuestra gente a la toma de pruebas. No era suficiente quedarnos pues con el soporte de la parte de salud pública, sino que necesitábamos tener un aliado. Para este caso tenemos a nuestro laboratorio con el que hacemos las pruebas, los exámenes médicos ocupacionales, perdón, y de ahí ellos ya están avalados por el gobierno para hacer pruebas COVID, entonces esto nos ha facilitado muchísimo la vida para casos que ya hemos tenido reales, pues que movernos. Listo, Mónica. De pronto lo dejamos aquí en este momento. Ya conocemos un poquito el contexto, después vamos a enfocarnos en los desafíos y lecciones aprendidas. Y quiero pedir a los moderadores que pasen, por favor, al inicio de la presentación de Héctor. Y Héctor, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, un saludo para todos. Yo los saludo hoy desde Barranquilla. No tengo la fortuna de estar aguantando un poquitito de frío como ustedes, pero bueno, muchas gracias, bienvenidos. Gracias a la Cámara por la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Para nosotros en Bayer el tema se tornó desde el principio, desde cuando estábamos viendo, empezamos a hacer un monitoreo muy exhaustivo de la evolución de la pandemia y la evolución de los casos confirmados y digamos toda esta información epidemiológica relacionada. Desde cuando estaba en Europa y empezamos a esperar o ya proyectábamos en el tiempo que era cuestión de semanas en que nosotros empezáramos a recibir los casos en nuestra región, desde ahí empezamos a trabajar y empezamos a checar cómo pudiéramos ir organizándonos y creo que desde nuestra experiencia para compartirles, creo que ese monitoreo tan exhaustivo de la información y tan previo nos permitió prepararnos de una manera muy efectiva porque para nosotros la gran preocupación es que nosotros o nuestros productos estaban categorizados desde el principio como bienes de necesidad. Entonces, nosotros nunca paramos la operación en Bayer. Entonces, siempre nuestra planta estuvo funcionando desde cuando se declararon los primeros casos en nuestros países en el Pacto Andino y cuando ya empezamos a ver que en nuestras zonas o nuestras ciudades de incidencias donde tenemos las sedes y en el caso de Colombia donde tenemos la fábrica acá en Barranquilla, empezaron a aparecer casos, nosotros continuamos operando. Entonces, desde esa perspectiva, muy en línea con lo que también nos comentaba Mónica, nosotros también confirmamos un comité, nosotros lo llamamos el COVID Task Force, donde es un comité multidisciplinario donde participamos diferentes áreas, es un comité reducido, porque buscábamos un poco tener un escenario de análisis y decisión muy rápida, y ahí entonces estábamos recursos humanos, HC, Security, el SBR o el presidente de la organización, la gerencia financiera y comunicaciones, que se ha vuelto absolutamente clave en nuestro proceso. Y empezamos a trabajar en ese sentido. Entonces, si me ayudas, Ana Milena, porfa, con el siguiente slide, les voy contando, ese Task Force se nos volvió una fuerza muy ágil desde el punto de vista de decisión y estábamos preparados, pero ¿cómo empezar a trabajar? ¿No? ¿Cómo empezar a afrontar la situación si nuestras fábricas no iban a parar en ningún momento? Entonces, lo primero fue, definamos unas reglas de juego, cuáles son nuestros pilares sobre los cuales nos queremos mover en toda la estrategia
de intervención de Bayer, partiendo de la base de cómo sobre la marcha tenemos que montar un programa de atención y de control de la pandemia para nuestras operaciones y poder continuar funcionando. Entonces, desde esa perspectiva fue clave el proceso de haber definido las reglas de juego sobre las cuales íbamos a plantear nuestra estrategia. Y básicamente nos fuimos cumplimiento legal. Todo lo que venga como requisito legal lo vamos a cumplir a cabalidad de manera inmediata. Todo el suministro de información epidemiológica de nuestros países y nuestras regiones. Cuando digo nuestros países es porque la región que estamos monitoreando va desde Guatemala hasta Perú. Entonces tenemos 12 países y tenemos 12 legislaciones diferentes sobre las cuales estar monitoreando e informaciones epidemiológicas. Un factor súper clave y es toda acción o estrategia que fuésemos a implementar estaba basada en el concepto de seguridad ante todo. Entonces ese fue nuestro motor principal. Bueno, cumplimiento legal y un tema que recién planteaba Mónica también, nosotros lo llamamos nuestro nuevo normal, nuestra nueva normalidad, y es que todo el proceso, como bien plantearon ustedes en Siemens Energy, esto nos obligó a reinventarnos el modelo de trabajar. Y seguramente esta reinvención mejor del modelo de trabajo hacia futuro, algunos de estos aspectos se van a mantener. Entonces, ahí venía todo el tema de qué tan flexibles vamos a ser en Bayer a este nuevo modelo de normalidad para poder trabajar en nuestra organización. Entonces, con la mano o de la mano con recursos humanos y todas las demás áreas se han ido desarrollando todos estos esquemas de trabajo. Entonces, Ana Belén, si me ayudas con la siguiente, lo primero fue ¿cómo vamos a seguir funcionando? Si no paramos, ¿cuál va a ser nuestro esquema? ¿Cuál va a ser nuestro approach al proceso? Entonces definimos una estrategia. Cuando ustedes vean Product Supply, estamos hablando de todo lo que son fábricas dentro de Bayer. Entonces nos fuimos a un esquema muy sencillo de fases. ¿Cómo definíamos las fases? Básicamente basados en la información epidemiológica, la información de la disponibilidad de personas que tenemos, la disponibilidad de insumos y materias primas que íbamos a tener para nuestros procesos productivos y dependiendo de la variabilidad de estos criterios, íbamos avanzando en las diferentes fases. Entonces simplemente arrancamos desde una fase alfa donde podíamos tener una operación normal hasta una fase foxtrot que básicamente era que hiciéramos paradas definitivas de todos los procesos productivos. Entonces pasábamos por todo ese escenario. Fuimos haciendo el paso de fase a fase a través del Task Force, se fueron evaluando los criterios y a medida las informaciones en nuestros países iban evolucionando, fuimos migrando de una fase a la otra. En este momento les puedo compartir, estamos en la fase Charlie, tenemos una sola fábrica que está en fase Delta y ya estamos en el proceso de reinventarnos de cómo hacemos el proceso de marcha atrás de las fases para volver al concepto de la normalidad que va a estar en nuestros procesos productivos. Pero básicamente, si se los pongo en términos más prácticos, ¿qué se tratan las fases? Estamos programados ya en las plantas de producción a cómo van a ser las prioridades de producción de nuestros productos si tenemos, por ejemplo, una reducción del personal al 85% de nuestra capacidad, que es un escenario perfectamente viable con lo que planteaba Mónica desde el punto de vista de la categorización de las personas que tenían algún tipo de antecedente médico o que fueron simplemente considerados como personas de alta vulnerabilidad. Entonces, tuvimos que enviar a algunas personas que tenían estas condiciones, digamos, a un proceso de aislamiento preventivo en sus casas y eso tuvo una repercusión directa sobre el personal que estaba disponible para los procesos productivos. ¿Qué significa una repercusión directa? Que tuvimos que replantear todo el modelo de producción, tuvimos que reajustar las líneas de producción, tuvimos que hacer un nuevo esquema, la priorización de productos y las adecuaciones de los turnos de trabajo, ¿no? En aras de poder garantizar el distanciamiento social, pero también el cumplir con los requisitos legales. En Guatemala, por ejemplo, tenemos toque de queda que nos arrancaba a las 5 de la tarde. Entonces ya los turnos que teníamos programados de 2 a 10 de la noche no nos funcionaban, nos obligó a replantear todo el esquema de producción, ¿no? Entonces, el siguiente slide ya es como entrar un poco en el detalle de las medidas que tenemos implementadas en las diferentes plantas. No sé si quieres, yo creo que eso está incluido dentro de tus preguntas, Catarina, y ahí podemos adentrarnos, digamos, para discutirlo en ese punto, ¿eh? Perfecto. No, yo les agradezco como habernos dado como ese marco general y como bien tú dices, la siguiente pregunta y les pido ahora sí tratar de como resumirlo para dejar después tiempo para las preguntas de público. Héctor, yo sigo contigo. Cuéntanos cuáles fueron o han sido, porque siguen siendo, los desafíos más grandes para ustedes.
Uy, Catarina, todos los días hay un desafío diferente en el manejo de Ok. la pandemia en nuestras operaciones. Ha sido muy dinámico. Nosotros de hace unos 2 meses para acá estamos con una actividad bastante fuerte en términos de estar revisando diariamente la evolución y poder hacer todo el proceso de ajustes. Pero si te pudiera resumir los principales desafíos o en dónde se nos reúnen estos desafíos, el primero que yo veo es la variabilidad del estamento reglamentario que tenemos y es la dinámica con que estos reglamentos nos están cambiando diariamente o puede ser semana a semana y nos están generando nuevos conceptos o nuevas actividades de índole administrativo. ¿Qué puede pasar? De repente hoy sale un nuevo decreto de excepción y ya lo que habíamos hecho como salvoconducto para que nuestros colaboradores pudieran transitar por las ciudades no tiene validez. Entonces, de repente, de un domingo 10 de la noche al lunes, tenemos que reaccionar de alguna manera para poder generar ese proceso de salvoconductos y las personas puedan movilizarse. Y eso nos ha generado, digamos, un desafío enorme desde el punto de vista organizacional en el Task Force y Sí. con mi colega de recursos humanos hemos tenido que trabajar extensas jornadas para poder satisfacerlo. Otro punto que no es menos importante y creo que es uno de los principales o el principal con el que estamos lidiando en este momento y es la ansiedad que tenemos en las personas. Nosotros tomamos la decisión ya Ajá. hace algo así 2 meses para atrás de enviar a las personas a home office. Gran parte de nuestra población está ahora en home office. Y en este punto estamos trabajando mucho con el tema resiliente de las personas hacia ese primer mindset de salir de ser altamente productivo en mi sede a ser altamente productivo en mi casa y dentro de seguramente algunas semanas volver a ser productivo parcialmente en mi sede y combinándolo con mi casa. Entonces, esto nos ha generado, digamos, un tema mucho, llamémoslo ansiedad en general en el grupo de trabajo Sí. y plantean montones de inquietudes. Entonces, nos ha generado muchos desafíos desde el punto de vista de cómo va a ser teletrabajo, cómo va a ser home office, hay o no equipos disponibles para la gente en sus casas, y de ahí para adelante. Y algo bien importante es la característica o las condiciones personales de cada uno de nuestros colaboradores. Es decir, ahora el que tiene niños pequeños que tienen que ir al colegio, pero los colegios no están Sí. abiertos, están en esa situación de voy, no voy a la oficina, ¿no? Y Y por Héctor, último, que yo ya, puede sonar por muy, muy favor. operativo, pero hemos tenido mucha dificultad en poder asegurar el suministro de los elementos de protección personal para nuestra producción. Mm, Entonces, mm. con el cierre de las fronteras de Colombia se nos dificultó un momento o bastante el tema del movimiento de los EPPs, pero bueno, lo hemos venido solventando. Pero digamos que te puedo resumir como los principales desafíos Sí, a hoy en esos tres. muchísimas gracias. Entonces, Mónica, comparamos un poquito los desafíos más grandes de cumplimiento de las medidas de seguridad en Siemens Energy, basado en tu experiencia. ¿Cuáles han sido? Correcto. Bueno, el punto clave que menciona Héctor, el tema de la normatividad. Yo creo que eso es un desafío muy grande que estamos afrontando. Cada semana sale una normativa adicional, información adicional que hay que vincular. Una cosa es lo que sale, digamos que del gobierno central, pero además cada región y cada alcaldía, digamos que genera su propia documentación y sus propios requisitos y esto también nos ha dificultado muchísimo. Nosotros adicional a toda la operación de planta tenemos una cantidad de proyectos y servicios que ya estamos reactivando y aquí sí es donde más complicaciones, digamos, que hemos tenido en poder cumplir con esos requisitos que está estableciendo pues cada municipalidad o cada alcaldía para poder arrancar. Eso ha sido un tema crítico. El tema de los elementos de protección personal al principio se nos dificultó. Digamos que tuvimos una gran ventaja y es que Alemania tomó la decisión, digamos que de establecer el headquarters, digamos, para que hiciera la llegada de todos los elementos de protección personal a Alemania y de ahí poder empezar a hacer apoyos en despacho a algunos de los países. Nosotros salimos beneficiados de un proceso de esos y logramos importar una cantidad importante de mascarillas desde China que venían, pues digamos que en esa transición China-Alemania para poder llegar acá. Finalmente Yeah. ya están por llegar y logramos, pues digamos que cubrirnos mientras tanto con algo de elementos de protección locales, que no es fácil, no ha sido fácil conseguirlos, pero bueno, digamos que ahí ya nosotros por ese lado descansamos un poco. Digamos que hoy un poco el desafío también muy fuerte es en el tema de los positivos o los sospechosos. Para nosotros esto ha sido un tema bien complejo. Hemos tenido 2 alarmas en planta
que la verdad la primera fue una cosa impresionante porque claro, es enfrentarte por primera vez a ese desconocido que tienes en un papel muy armado, pero ¿cómo lo vas a llevar? Entonces tomar la decisión de, bueno, hay un familiar de un trabajador que está contagiada y sale positiva, por ende eso nos determina que el trabajador en un 99% está contagiado y ahora empieza inmediatamente a hacer ese cerco y cómo haces para empezar a movilizar la gente desde la planta, que el resto de las personas no empiecen a sentir ese proceso de angustia, de ansiedad, de preocupación de cuántos estaremos contagiados si es que él pasa por aquí, él pasa al lado de nosotros, entonces quién puede estar y quién no puede estar contagiado. Poder explicarle a la gente hasta dónde llegamos con esos cercos epidemiológicos es muy complejo porque al final cuando surge o cuando, digamos que cuando se presenta un sospechoso ya dentro de la organización, al final todo el mundo quisiera que le hicieran la prueba. Y entonces es muy importante ser capaces a través de una muy buena comunicación y una clara comunicación, informarle a la gente qué está pasando y hasta dónde vamos a llegar, asegurando que ellos no van a tener, digamos que ningún riesgo y que no representa ningún riesgo ese resto de personas que dejamos por fuera de ese cerco. Entonces, eso ha sido para nosotros un desafío importante. Les contaba un poco que la anécdota de definir la zona de aislamiento la teníamos contemplada en el protocolo, pero llegó el momento y entonces no sabíamos para dónde mover a la gente, empezar a discutir si la dejábamos dentro o fuera de la planta, entonces si cruzamos toda la planta, toda la gente se va a contaminar porque pues es un muy mal entender, pero pasa y la gente piensa esas cosas. Entonces de ahí surgió un aprendizaje bien interesante, definitivamente uno aprende haciendo y ahí entendimos la necesidad de ser mucho más claros con la gente, habíamos dado todo el tema de comunicación, así como tú comentabas, Héctor, para nosotros comunicaciones ha sido un aliado absolutamente estratégico durante todo este proceso, porque es la única forma de llegarle a la gente mediante videos, toda la infografía para ser garantes de que la gente entienda, y aún así sigue haciendo falta. Entonces es tener esa cercanía con la gente y poderle explicar. Además, yo creo todos nosotros nos sentimos también afectados porque también, digamos, el conocimiento sobre el virus y las vías de contagio, etcétera, también como aumentan, o sea, y cada día sabemos algo más. Yo quiero pedir a Ana Restrepo, tú tenías, Mónica, algunas fotos en tu presentación que simplemente los mostremos y cerramos esa parte. Yo te pido, Mónica, que nos cuentes cuál es como el aprendizaje, el aprendizaje mayor que tú quieres dejar a los asistentes de este evento. De pronto ya fue lo que empezaste a comentar o de pronto algún adicional y después, Héctor, la misma pregunta para ti. Okay. Correcto. Bueno, pues uno, yo creo que definitivamente el aprender haciendo, o sea, sí es muy importante tener todo planificado, pero al final uno va logrando pulir todo este proceso en ese hacer y eso es lo que ayuda muchísimo. Pero creo que también es muy importante la cercanía con la gente y darle la claridad de la responsabilidad que tiene cada uno, porque es que al final del día esto es un tema de comportamiento y de comportamiento personal. El gobierno ha hecho una cantidad de estrategias, nosotros como empresa estamos haciendo una cantidad de estrategias para asegurar la salud y la seguridad de las personas, pero esto al final es una tarea de cada persona, de la conciencia que tenga de este tema tan importante y es proteger su salud para que pueda proteger a los demás. Y en ese los demás pues cabe la familia, los compañeros, los amigos, o sea, es muy importante que cada persona se sensibilice y entienda la importancia de este tema. Sí, o sea, y también trata a la gente como adultos que deben asumir esa responsabilidad, porque no se puede ahí como a la fuerza y solamente obligando. Héctor, lección aprendida más importante y después yo les voy a aquí ya traer algunas preguntas que nos han llegado. Claro, yo quiero complementar y tomar un poco las palabras de Mónica en el sentido de la conciencia en el personal. Creo que fue un aprendizaje bastante importante que también fue para nosotros sobre la marcha. Nosotros en primera instancia queríamos manejar la información muy, no, tal vez reservada, como unos canales de comunicación muy claramente definidos, pero eso a la larga fue generando mayor desinformación en todos los trabajadores, porque se empiezan a alimentar de fuentes de información de cualquier origen. Entonces,
cuando hicimos un poco el cambio de esa estrategia y abrimos la comunicación hacia todos los colaboradores de manera de un flujo de comunicación muy constante, muy frecuente, muy transparente y muy claro, ganamos muchísimo en el tema de compromiso, ganamos muchísimo en el tema de conciencia de las personas, en el tema del autocuidado y como tú bien decías, Mónica, desde la perspectiva del gestor de mi propia prevención soy yo, no es la compañía diciéndote qué hacer. Entonces, eso fue bien importante y tal vez uno último es, y algo que me encanta de esto que está saliendo y me encanta estar en el entorno de Bayer, y es cómo nos estamos reinventando hacia el futuro en el término de cómo empezamos nosotros a ver el teletrabajo y el home office ahora como una alternativa de alta productividad también. Y nos está cambiando todo el modelo que teníamos diseñado de trabajo. Y creo que vamos para allá y estamos como un desafío muy, muy interesante. Pero digamos que el aprendizaje en eso es como una compañía de repente que se ve tan robusta, tan grande, tan difícil de mover ante esta situación, hizo un giro automático y empezó a reinventarse de una manera muy dinámica. Y eso me parece que es bien interesante de recalcar, ¿eh? Súper, muchas gracias, Héctor. Entonces, aquí yo leo la primera pregunta, Mónica, esa es para ti. ¿Podrías, por favor, ampliar un poquito la información sobre esa zona de aislamiento que tú mencionaste? Y aprovecho para invitar a los 89 participantes, por favor, escriban sus preguntas en como el cuadro de texto para que aprovechemos el tiempo aquí con nuestros dos colegas. Ok, bueno, nosotros digamos que el aprendizaje se da porque estamos ubicados en un parque industrial, entonces esto nos obliga a compartir espacios pues, con otras 5 empresas, otras 4 empresas, somos 5 en total en el parque. Y definitivamente era importante poder vincular al parque en este proceso. Cuando se presenta este caso sospechoso dentro de la planta, lo primero que nosotros definimos es listo, tenemos un espacio a la salida de la planta y ahí podemos ubicar a la gente, pero entonces empezamos a entender, bueno, realmente yo quisiera que me pararan allá como una bandera o como un poste a que todo el mundo pase y vean que yo estoy en una zona demarcada con cinta y con conos donde dice zona de aislamiento, es decir, estoy contagiado, entonces no vimos que eso fuese prudente. Ahí empezamos a movilizarnos y entonces el parque nos facilitó un espacio, es una zona que permite tener aisladas hasta 15 personas guardando la distancia de 2 metros, la distancia social, y en esta zona los podemos ubicar. Pero la planta hizo algo bien interesante, hoy precisamente que estuve visitando la planta, organizaron una cabina en esa entrada donde inicialmente nosotros habíamos pensado que podíamos ubicar a la gente, organizaron una cabina con un lavamanos portátil de los que diseñamos en la planta, y ahí tenemos como una ubicación para tener una personita. La idea cuál es, que esa persona pueda cambiarse en esa zona bajo unos protocolos, se saca su ropa del locker, se le llevan todos sus elementos, ahí esa persona se puede cambiar y de ahí ya nos podemos movilizar a esa zona de aislamiento con las personas preparadas. Okay. Es una cabina que solo permite espacio para una persona, pero generamos, digamos que una fila de distanciamiento a 2 metros cada uno para que si tenemos un grupo en un cerco epidemiológico pues mayor a una persona, podamos ponerlas ahí en fila y las podamos pasar a ese proceso con más tranquilidad, más seguridad, entendiendo que ese es el proceso tranquilo de hacer una buena higiene y que ya puedan pasar a esa zona de aislamiento. Entonces, eso fue un poco lo que se construyó dentro de la planta y es lo que tenemos hoy establecido. Muchas gracias. Ok, yo sigo aquí con las preguntas. Yo creo puede ser para ustedes dos. Se trata del transporte para los operarios de la planta, transporte público. Aquí mencionan, pero creo que no aplica Metro de Medellín, pero también obviamente en Bogotá el Transmilenio o las flotas, las rutas de la empresa. En Barranquilla, Héctor, ¿cómo hacen ustedes? Nosotros básicamente, digamos, nosotros consideramos que el transporte público masivo iba a ser el foco o uno de los focos importantes de posibilidad de contagios. Entonces, desde esa perspectiva, para todos nuestros procesos productivos que continuaron funcionando, y hablo procesos productivos de plantas de producción, pero también granjas de producción de semillas, nosotros proveemos un servicio de transporte privado a todos los empleados, muy en línea con la fotografía que nos está compartiendo Mónica. También tenemos unos protocolos dentro de ese servicio de transporte de limpieza y desinfección, digamos, de una manera más frecuente y más fuerte, más profunda.
y garantizando el distanciamiento social. Por lo menos buscamos garantizar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada uno de las personas que están dentro del autobús. Pero básicamente en eso nos movemos, Catarina. Siempre fue una decisión corporativa desde el principio. El proveer ese tipo de servicios de transportes privados para que los empleados pudieran venir de sus casas a la planta de producción, pero también salir de la planta de producción hacia sus casas. ¿Mm? Ok, gracias. Mónica, ¿algo adicional que hace Siemens Energy? No, estamos funcionando de la misma manera. Tenemos rutas, un servicio particular, ¿sí? Y lo que estamos haciendo, pues, es lograr acercar esas rutas lo más que se pueda a la casa de los trabajadores para que no tengan que tomar transporte público. Exacto. Sí, ok, perfecto. Bueno, yo sigo aquí con la siguiente pregunta que también es para ustedes dos. ¿Qué en concreto han trabajado o han realizado ustedes para generar esa conciencia en todos los colaboradores sobre la importancia del cumplimiento de los protocolos y también del uso de los elementos de protección? De pronto, Mónica, empiezas tú y Héctor complementa. Perfecto. Sí. Bueno, como les contaba, nosotros concretamente hemos trabajado dos temas. Comunicación, que ha sido clave y vital. Entonces, todo el tema de infografía, diseñamos un video. El grupo de médicos está pasando permanentemente por las áreas de trabajo, enseñando, haciendo paros, digamos, de las actividades para enseñarle a la gente cómo lavarse las manos, ver cómo están utilizando la mascarilla, hacer recomendaciones si no se está usando de forma correcta. Y adicional, capacitación. Digamos que estos procesos de capacitación obviamente no las hacemos en aula cerrada, pues claramente no lo podemos hacer en este momento, ni es, digamos que lo más fácil. Entonces lo simple es ir pasando puesto por puesto, explicándoles cómo es la mejor forma de utilizar la mascarilla, para asegurarnos pues que efectivamente entienden cómo hacerlo y que lo están cumpliendo. Entonces básicamente estamos trabajando esas dos líneas, capacitación personalizada más el tema de comunicación que lo estamos haciendo muy fuerte. ¿Quién hace esa comunicación? En este caso, bueno, digamos que las comunicaciones, comunicación corporativa es quien nos trabaja todo el material, pero ya en las plantas lo aterrizamos con los equipos de EHS y con los líderes de cada una de las áreas, que esto ha sido un apoyo fundamental. Los líderes están vinculados 100% y ellos son los que se encargan de estar monitoreando que su gente esté haciendo uso adecuado del elemento de protección de personal y que cumplan con las normas de higiene. Gracias, Héctor. Bueno, para complementar, de repente estamos muy alineados con Siemens Energy en el proceso, un flujo bastante de comunicación, mucho proceso de capacitación. Al menos estamos haciendo 3 rondas semanales por toda la fábrica, reforzando los conceptos de higiene personal, bioseguridad y demás. Pero hay algo importante que nosotros hicimos y que nos dio un punto de partida muy preciso en este sentido, y es: nosotros hicimos una encuesta de percepción del nivel de cómo las personas de Bayer estaban percibiendo el proceso de las medidas y sus protocolos de bioseguridad. Entonces, tuvimos un modelo donde hicimos una evaluación y a la gente le preguntamos: ¿cómo ves lo que estamos haciendo como organización para protegerte? Y adicionalmente, dime tú qué más creerías que pudiéramos hacer. Entonces, de alguna u otra manera los involucramos en el proceso de la definición de las estrategias. Y respondimos. Claro, esto también fue un trabajo enorme para el Task Force. Desde el punto de vista de recibimos no sé cuántas solicitudes de acciones y de procesos adicionales, pero pudimos reaccionar rápidamente y eso generó también mucho proceso de compromiso y conciencia en las personas. Digamos, el ver que ellos, sus ideas o sus propuestas de alguna u otra manera fueron incorporadas dentro del concepto macro de la estrategia de intervención que teníamos, nos generó un proceso, un impacto bastante positivo en el tema de apropiación por parte de los trabajadores. Creo que Catarina se congeló. Hola, ¿nos escuchan? Yo sí. Sí, Mónica, yo los puedo escuchar. Entonces, mientras Catarina retoma nuevamente el contacto, volviendo al tema del transporte,
Por acá nos preguntan, ¿qué consejo tienen ustedes, tanto Siemens como Bayer, para aquellas pymes que no pueden pagar el transporte para su equipo de colaboradores? ¿Cómo poder hacer ese seguimiento a todo el desplazamiento del equipo de las plantas de producción? ¿Quieres comenzamos con Mónica? Vale. Esto es un desafío muy fuerte y sobre todo, como ustedes lo mencionan, para empresas más pequeñas. Yo un poco lo que he visto con algunas empresas que he tenido contacto es que están fomentando muchísimo el uso. Obviamente esto dependerá también dónde se ubica la empresa, pero están fomentando mucho el uso de bicicleta o patinetas para que la gente pueda desplazarse. En un caso muy particular que nosotros tenemos, contamos con unas empresas contratistas in-house. Y ellos, por ejemplo, pues son empresas pequeñitas, lo que estaban tratando de hacer era asegurar que si no podían poner un transporte particular para su gente, al menos darles un subsidio para que se desplazaran en taxis y así poder controlar, digamos que un poco el uso de transporte público y que no hicieran uso pues de transporte masivo, que definitivamente es lo más crítico. Yo pienso que eso ha sido lo que realmente ha ayudado en el caso puntual de Siemens a que esto no tenga una proliferación mayor, porque hemos controlado muchísimo este tema del transporte masivo. Una Gracias, alternativa Mónica. que nosotros estuvimos... perdona, Estoy no te de interrumpí, sigue, por regreso. favor. No solamente hubo un pequeño problema aquí con el internet, pero ya estoy otra vez con ustedes. Bienvenida. Nosotros, por ejemplo, para operaciones más pequeñas, en países donde tenemos operaciones más pequeñas, lo que estamos viendo o estamos evaluando en este momento es, y si definitivamente no podemos contar con el servicio de transporte privado, es tratar de acomodar nuestros horarios de trabajo. Yo sé que es una alternativa un poco a ser evaluada en detalle, digamos, pero lo que planteábamos era el poder realizar el ajuste de los horarios de trabajo para que las personas no tuvieran que desplazarse en los horarios pico del servicio de transporte. Entonces, desde esa perspectiva, claramente, estamos hablando de que si alguien se va a subir a un autobús a realizar el transporte, va a tener que utilizar todos los elementos de protección personal que están definidos dentro de nuestra evaluación como de alto riesgo de contagio. Entonces, desde esa perspectiva era con ese nivel de protección y tratando de llevar los horarios de trabajo para que las personas se desplazaran en horarios valle, para que no tuvieran como esas altas congestiones dentro de los servicios públicos. Y volvemos a apelar a lo mismo, ¿no? La persona es el gestor de su propio mecanismo de prevención y él va a tener que movilizarse desde la perspectiva de garantizar el máximo distanciamiento que puede tener frente a los demás y, digamos, todas estas medidas de higiene y prevención. Pero es una alternativa de lo que estamos viendo, ¿no? Es algo que todavía está en discusión, pero es algo por ahí puede ser. Muy bien. Yo quiero hacer una última pregunta aquí. Veo que del público parece que se han contestado todas sus inquietudes. Mi pregunta es la siguiente. Tanto Bayer como Siemens Energy son empresas multinacionales que tienen por un lado un apoyo tanto material, pero como también como de información desde sus casas matrices. Además tienen áreas de seguridad aquí en las operaciones. En la Cámara tenemos también muchas empresas de tamaño mediano que son empresas locales o empresas de pronto aquí de la región. ¿Qué recomendación darían ustedes a esas empresas que no tienen una infraestructura tan robusta en qué enfocarse en su preparación de reapertura de producción, de sus, de pronto, logística, etcétera? ¿En qué deben enfocarse para tener éxito en esa fase como de reapertura? No sé quién quisiera empezar. Mónica. Claro que sí. Bueno, yo creo que lo primero que deben hacer estas empresas, que aunque no tengan una estructura, digamos que tan grande, sí es clave que conformen un comité de prevención, un comité de crisis, un task force, como quieran denominarlo, pero sí es clave un comité donde participen todas las áreas que tenga la organización para poder tomar decisión, porque definitivamente esto es una situación de toma de decisión y de toma de decisión rápida y acertada. Entonces es clave que se tenga eso. Y lo segundo, creo que es muy importante
identificar cómo están las condiciones de salud de su gente. Eso es un paso fundamental O sea, para de ahí poder tomar. preexistentes. Correcto. Sí. A todos aquellos que tengan una preexistencia, que haya alguna posibilidad de riesgo, tenerlas muy identificadas para poder proceder a movilizar al resto de las personas a una operación mucho más segura. Y pues obviamente, como yo les decía, el protocolo de bioseguridad tiene una cantidad de componentes que eso a veces se vuelve imposible de ejecutar al 100%. Hay que trabajar con lo clave y con toda la información que estamos recibiendo permanentemente. Temas de higiene, aislamiento, lavado de manos, desinfección, y los elementos de protección personal. Yo creo que uno teniendo esas 4 cosas muy bien estructuradas dentro de la organización, fácilmente puede retornar a la operación, asegurando obviamente el control permanente pues, de estas 4 acciones. Pero creo Muchas que gracias. Sí, Héctor. Yo coincido en gran medida con Mónica en el tema, desde el punto de vista para nosotros el tema organizativo ha resultado crucial, el tener esa capacidad de decisión, de análisis y de decisión rápida ha sido fundamental dentro del proceso. Tal vez yo les pudiera recomendar en adición a lo que planteó Mónica es tratar de involucrar mucho a las personas, hay mucho tema de percepción y partiendo, claro, de la base de las personas que son vulnerables, que lo que pueden hacer es aumentar la posibilidad de que tú tengas un problema dentro de tu operación, Entonces es adicional a todas las medidas de distanciamiento social, que es absolutamente clave, el tema de higiene personal, es tratar de involucrar a las personas de la fábrica o de la operación a que se hagan parte de la solución. Digamos, en este momento, ante tanta desinformación y tanta situación, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre, pero si nosotros logramos involucrar a las personas y las hacemos partícipes del diseño, hasta donde se pueda, claramente, pero si las involucramos dentro del proceso del diseño de las medidas, la gente va a apropiar un poco más rápido el proceso y van a querer participar del proceso y lo van a tomar como propio. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en adición a lo que plantea Mónica de la organización, de los protocolos, de todo esto, desen el chance de involucrar a las personas, ¿no? Y con eso, digamos, incluso si lo vemos un poco más práctico, podemos decir hasta, mira, tú ayudaste a definir esta medida, ¿por qué no la estás cumpliendo? Entonces, ahí podemos enganchar mucho a la gente y eso puede funcionar bastante bien. ¿Han tenido ustedes algún caso de algún operario que se ha contagiado, ha estado en la casa recuperándose y vuelto al puesto de trabajo? Mónica, tú primero. Gracias. Sí, nosotros en este momento estamos atravesando por un caso de estos. Como les contaba, nosotros contamos con contratistas in-house. Lastimosamente, uno de los trabajadores de una de estas empresas contratistas, un familiar suyo, se contagió y obviamente pues él resultó contagiado. Afortunadamente ha sido una persona asintomática, ha estado en recuperación en su casa con toda tranquilidad. Su esposa sí estuvo hospitalizada un tiempo, ya está en casa, afortunadamente evolucionó muy bien. Y hoy pues digamos que estamos con la tranquilidad de que ya están juntos, ya están en su proceso de recuperación y el resto del cerco epidemiológico nos salió negativo. Entonces esto fue una tranquilidad muy grande porque ellos pudieron retornar a la operación después de unos días de aislamiento, de que corroboráramos pues los resultados y ya hoy tenemos todo nuevamente en normalidad. Okay. ¿Y en el caso de ustedes? Perspectiva de PACA de Guatemala o Perú, nosotros hemos tenido 5 casos de trabajadores que han a COVID. De esos 5 casos, uno solo ha estado asociado a una operación productiva, fue en Guatemala. En este momento la persona todavía está dentro del proceso de recuperación, ha venido evolucionando satisfactoriamente, pero pues nuestro protocolo establece el tema del aislamiento de los 14 días, el alta médica, doble prueba de confirmación, una negativa a las 48 horas, otra prueba negativa de confirmación, y en ese punto tendría el alta médica para poderse volver a reincorporar las operaciones dentro de Bayer. Pero ahí estamos, digamos, todavía no hemos salido, estamos ahí. Listo, muchas gracias. Bueno, con esto y mirando el reloj, damos por concluido este conversatorio sobre el tema de la bioseguridad con un enfoque especial para plantas de producción. Pues yo agradezco muchísimo a Mónica, a Héctor por haber compartido aquí con los afiliados de la Cámara Colombo-Alemana sus experiencias, sus recomendaciones.
Quiero pedir a la cámara que pongan el último slide donde tenemos los eventos que esta mesa de trabajo de recursos humanos ya tiene planeado. Quiero agradecer a todos los asistentes por sus preguntas, por su participación. Esperamos poder darles la bienvenida en estos siguientes 2 eventos también y esperamos sus propuestas para futuros eventos, obviamente no todo enfocado en el tema de coyuntura, sino en todos los temas de recursos humanos, desde temas legales sobre temas de gestión de desempeño, liderazgo, roles en recursos humanos, etcétera. O sea, cuéntenos lo que a ustedes les interesa. Y muchas gracias a la Cámara por la apertura de tener esa mesa de trabajo, a Thorsten, a Ana y a Ana, y por la buena preparación. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, buena Chao. tarde.